Hay que llevar la fiesta en paz. Es lo que la mayoría de las personas utilizan, frases como estas para no tener problemas, para no adquirir problemas, para llevar una vida más, entre comillas, tranquila. Es interesante cómo aún dentro de los hogares y en el mundo se utiliza este tipo de pensamientos. Y pensamos y llegamos a creer que es la forma que vamos a tener un éxito en nuestras vidas. El enfoque es dejar todo pasar. Este es el enfoque de esta frase. Es dejar todo pasar y no tener un pensamiento firme. Eso es lo que es. ¿Sabes qué? Vamos a dejar la fiesta en paz. Ya, está bien. Ni tú ni yo. Pero este es el enfoque, ¿verdad? En cuestión de este pensamiento. Por esta razón acompañamos esta frase con: es mejor que exista un loco y no dos. Y por eso decimos mejor así, cada quien. Pero se ha adquirido tanto esta frase dentro de las cosas de Dios que en lugar de ser firmes en la palabra de Dios, simplemente dejamos que sucedan cosas cuando sabemos que están mal delante de Dios en nuestra vida espiritual. Y solamente pensamos: hay que llevar la fiesta en paz. La pregunta a contestar en esta mañana: ¿qué tiene de especial la paz de Dios? La verdadera paz que debe existir dentro de nosotros. ¿Qué tiene de especial la paz de Dios? ¿Cuál es la paz que Dios desea que cada uno de nosotros obtengamos? Y la razón por qué debemos obtenerla. En Mateo capítulo 10, noten ustedes cómo Cristo viene y anuncia esto. Porque todos tenían desde entonces un pensamiento acerca de cómo se deben de hacer las cosas pacíficamente, de cómo debemos de llevar la paz entre las personas, cómo debemos de conquistar nuestros pensamientos, de hacer las cosas de una manera u otra. Y noten ustedes cómo Cristo dice ahí en el versículo 34: entonces la paz de Dios nos ayuda a formar soldados. Y esto es lo que va a decir Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué no fue aquel hombre el que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy? Y yo no la doy como el mundo la da. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Cristo entonces? Es interesante, ¿verdad? Cristo nos ayuda a entender entonces que la paz que Él ofrece nos ayuda a convertir nuestro corazón. Eso es lo que está diciendo. Que la paz que Él viene a traer a este mundo, la espada que Él viene a traer a este mundo, nos va a dar la verdadera paz que nos va a ayudar a convertir nuestro corazón. El poder entender que no se trata de llevar la fiesta en paz en nuestro interior y conformarnos en lo que nos den como palabra de Dios. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? El pueblo de Dios ya había sido desviado por diferentes pensamientos. El pueblo de Dios ya había sido desviado por tres diferentes personas, que eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Y cada uno decía su parte de las cosas de Dios, y cada uno tenía sus seguidores, y cada uno tenía sus pensamientos de la obra de Dios. Pero todos eran hermanos, pero a la misma vez decían: vamos a llevar la fiesta en paz, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Bueno, Cristo dice: no, he venido a traer espada, a realmente convertir la paz en lo que debe de ser. Entonces, la paz de Dios ayuda a formar soldados. Eso es lo importante. En Hechos capítulo 10, ustedes recuerdan del versículo 1 al 8, tenemos este personaje que es Cornelio. Este personaje que es Cornelio, él ya era un prosélito, venía de los gentiles, ya era un prosélito, y aún así él sentía que le faltaba algo, a pesar de las características que el mundo conocía de él, de ser piadoso, de ser temeroso, de ser amante de la palabra de Dios, de ser una persona que oraba diariamente, de ser una persona que constantemente estaba buscando. Él sabía que faltaba algo, él miraba algo en su persona que decía: algo sucede aquí que no está bien. Y vemos nosotros, dice que
viene un ángel y dice, él mirándole fijamente y atemorizado le dice Cornelio al ángel, ¿verdad? El mensajero de Dios, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han servido para memoria delante de Dios. Dios ha reconocido que tú realmente estás buscando la verdad. Si usted le hubiera preguntado a cualquier persona que conocía, y ahí lo describe en el capítulo 10, todos sus familiares, amigos, todos decían de él que era una persona piadosa, que era una persona temerosa a Dios, que era una persona, podemos decir que no le faltaba nada, una persona firme en las cosas de Dios. Pero él sabía en su corazón que algo faltaba. Es interesante, ¿verdad? Él sabía en su corazón que algo necesitaba, que algo no estaba allí en su totalidad. Y eso es lo que Cristo está diciendo. La paz que Él va a traer es una paz que aun cuando tú estés a solas, te vas a sentir bien. No va a haber nada que te dañe. Esa es la espada de Dios. Y es interesante cómo es que en veces no ponemos atención a ellas, ¿verdad? Entonces, la paz de Dios ayuda a formar soldados, realmente a hacernos verdaderos soldados, a realmente saber lo que estamos haciendo. Mateo capítulo 7, por eso Cristo, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, Cristo empieza a decir estas cosas. ¿Por qué? Porque rápidamente cuando Cristo empieza a predicar, tiene que identificar estas cosas. Bueno, porque tristemente, nuevamente, ya estaban siendo guiados por diferentes opiniones y diferentes pensamientos. Entonces Cristo en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, noten lo que dice. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice Cristo, porque Él sabía que tristemente, ¿verdad? Uno es muy engañado, dice Cristo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Así todo buen árbol da buenos frutos. Dice, pero el árbol malo da frutos malos. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Nuevamente, los frutos de Cornelio eran tremendos, pero aún así faltaba algo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Cristo? Bueno, el fruto que Cristo está diciendo es que siempre estemos viendo que la persona que nos está guiando con su palabra se guía a Él también con la palabra de Dios. Esa es la clave. Cristo está diciendo que de aquí en adelante, está diciendo Cristo, yo les voy a empezar a predicar y les voy a empezar a decir la verdad que Dios quiere que ustedes conozcan, y la van a ver en mí primero antes que en ustedes. Eso es lo que Cristo está diciendo ahí. Por eso dice, guardaos de los falsos profetas. O sea, lo que yo empiezo a predicar, si no lo miras en mí, no lo crees. Entonces empieza a preparar Cristo a todos. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros hasta el día de hoy. Predicar, pero vivir lo que estamos predicando. Decir que somos hijos de Dios, pero vivir como hijos de Dios. Tener esa confianza de que si morimos hoy, estamos bien delante de Dios. Esa es la paz que Dios quiere que tengamos. Formar verdaderos soldados. Noten en Juan capítulo 14, por eso Cristo dice en Juan capítulo 14, y yo sé que el versículo 15 es bien conocido, pero noten el contexto de lo que está diciendo Cristo aquí. Juan capítulo 14, y noten del versículo 12, dice Jesús, Juan capítulo 14, versículo 12 al 14, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, noten ustedes, de cierto os digo, el que en mí cree, porque ya lo había dicho Jesús, de aquí en adelante voy a predicar, ahora toca esta parte. El que en mí cree, las obras que yo hago, dice, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Cristo, lo haré,
¿Por qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es hermoso cuando dejas que Dios obre en tu corazón y dejas que Él convierta tu corazón, tu persona, y de repente volteas hacia atrás y dices tú, wow, mira lo que era y ahora lo que soy delante de Dios. Eso es tremendo. Poder ver que realmente Dios ha obrado en ti. Que a lo mejor eras un borracho antes, un adicto a drogas, un adicto a las fornicaciones, un adicto al poder, un adicto a la vanagloria de este mundo, y ahora nada de eso te consume. Es interesante cómo es que cuando realmente dejas que Dios obre en ti, vas cambiando, vas obrando, vas formándote, vas adquiriendo esa madurez que Dios espera de ti. Y eres fuerte delante de Dios. Eso es lo que tiene de especial la paz de Dios. Cuando antes cualquier cosita te encendía, la verdad, cualquier comentario, luego lo aventaba uno veneno. Ahora no. Te tiene Dios controlado, formado. Es una gran diferencia. Y es donde vamos viendo esa paz interior, esa paz que debemos de tener. Y no estamos hablando como los budas, ¿verdad? No, estamos hablando de realmente tener la confianza de que no hay nada que nos estorbe entre nosotros y Dios. Eso es lo que estamos hablando. Es importante que yo pueda cerrar los ojos y orar al Padre y pedirle lo que sea y Él me lo va a dar. ¿Por qué? Porque tengo esa confianza. Tengo esa confianza de que Él es mi Padre. Eso es lo que debemos de construir. Noten el capítulo 15 de ahí de Juan. Capítulo 15, versículos 12 al 15. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esta es la razón por qué debemos de permitir que Cristo more en nosotros. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahí está la clave. Dice, ya no os llamaré siervos. Dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Dice, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No hay nada oculto. En otras palabras, que no había nada de lo cual, y mismo Pilato, ¿verdad?, se lavó las manos. ¿Por qué? Porque no había nada de qué culpar a Jesús. Él sabía que no había nada, que todo lo que se divulgaba de Jesús eran, ¿qué? Mentiras. Es lo mismo que Él pide de nosotros también. Que vivamos una vida tranquila, una vida en paz con Dios, que lo que se diga siempre sean mentiras. Esto sigue adelante. Es un verdadero soldado. Un verdadero soldado de Dios. La paz de Dios también nos ayuda a preparar los soldados. Entonces tiene que haber una preparación también. Si usted nota ahí donde estamos en Mateo capítulo 10, dice Dios, por medio de Cristo, ¿verdad?, nos dice esto, en los versículos 35 y 36, dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué está diciendo Cristo con esto? Bueno, Cristo desea que cada uno de nosotros entendamos que la única paz que necesitamos obtener es la interior. La paz que nos dice que os librará de la justicia de Dios. No está diciendo que no vas a tener problemas con tu pareja que no es bautizado. No está diciendo que no vas a tener problemas con tus hijos que no creen en Dios. No está diciendo que no vas a tener problemas con tus padres que no quieren aceptar la voluntad de Dios. No está diciendo esto Jesús. Eso es lo que está diciendo con estos versículos. No está diciendo que vas a estar peleando con ellos, no. Simplemente que tú vas a ser un soldado
Vas a empezar a formarte como soldado y que lo que tú hagas, ¿verdad?, va a estorbarles a ellos. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas correctamente. Y las estás haciendo tan correctamente que le va a estorbar a las personas que lo están haciendo incorrectamente. Eso es lo que está diciendo Cristo. Y es cuando empezamos a recibir. ¿Por qué dice Cristo esto? Bueno, porque los primeros que van a empezar a poner el dedo en los lugares que te lastiman son tus familiares. En el momento que empiezas a venir a la iglesia, ¿quiénes son los primeros que te empiezan a decir cosas? Aquellos que te conocen. Eso es lo que está diciendo Cristo, los más cercanos. En el momento que te bautizas, ¿quiénes son los primeros que empiezan a atacar tu fe? Aquellos que están alrededor tuyo, aquellos que te aman supuestamente. Y empiezan a querer que falles en lo que tú has creído. Y eso es lo que está diciendo Cristo. Si tú cedes a ello, si tú cedes a las cosas que ellos te piden, pues siempre, ¿verdad?, vas a acudir al mal. Ejemplos. Vamos a decir que, y usan Biblia a veces las hermanas. Voy a decir un ejemplo. Hermana, ¿por qué andaba en el baile? Bueno, pues es que la Biblia dice que tenemos que estar sujetos a nuestros maridos. Y pues mi marido no es de la iglesia, hermano. Y pues de que baile con otras mujeres a que baile conmigo, pues mejor que baile conmigo. Hay que llevar la fiesta en paz, dicen. ¿Sucede? Sí sucede. Pero es triste esto, ¿verdad? Es triste. Abre abre la hielera a la persona cristiana. Ay, hermano, dispense, pues es que esas son de mi marido, hermano. Pues él no es cristiano, él tiene que tener sus cervecitas cada vez que llega del trabajo, es su forma de descansar. ¿Sucede? También sucede. O viceversa. Eso es lo que está diciendo Cristo. Una vez que tú hagas lo correcto, vas a tener que decidir si yo o tu familia. Y tenemos que hacerlo. Esa es la paz que Dios, eso es lo especial de la paz. Recuerdo un hermano que conocí yo, este hermano, ¿verdad?, platicando con él, su esposa, sus hijos le dijeron, o la iglesia o nosotros. Él hasta ahorita sigue dentro de la iglesia. Y hasta ahorita nunca dejó sus obligaciones como esposo y como padre. Pero su esposa nunca asistió a la iglesia, ni asiste a la iglesia. Sus hijos tampoco. Él decidió correctamente. Tal vez para muchos, ¿cómo? Vete con tu familia. No, su único defecto era que él quería estar en las cosas de Dios para su esposa. Hermanos, ¿son decisiones duras? Sí, son decisiones duras, pero es mejor estar en paz con Dios que con el hombre. Tenemos que pensar qué es lo que Dios pide a nosotros. Si ustedes recuerdan allá en Marcos capítulo 3, mismo Cristo usted puede decir, no, hermano, eso es duro, no, lo que usted está pidiendo es muy duro. Bueno, yo no lo estoy pidiendo, lo está pidiendo Cristo, y esta es la razón por qué lo está pidiendo Cristo. Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera, enviaron a llamarle. ¿Qué no era María la cual recibió al ángel y el ángel le dijo, van a ser el Hijo de Dios, van a ser Dios por medio de ti? Sí. Entonces, ¿por qué no estaba María en la reunión? La madre de Cristo, ¿por qué no estaba en la reunión de la iglesia? Los hermanos de Cristo no estaban en la reunión de la iglesia. ¿Qué no sabían que Él era Jesús? Sí. ¿Qué no sabían que Él era Dios? Sí. ¿Qué no sabían que Él era el Mesías? Sí. ¿Por qué no estaban en la iglesia? Dice uno. Y la gente que estaba sentada alrededor de Él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera
y te buscan. La respuesta de Jesús es la misma que le estoy dando yo ahorita. Usted tiene que decidir qué familia va a escoger. Dice Jesús: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirándolos a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Wow. Yo no es el hermano Luna que les está pidiendo que tomen la decisión. Es Cristo, porque Él tomó la decisión también. Él pudo haber dicho: espérame tantito, ahorita vengo, déjame los atiendo, a ver qué necesitan. Pudo haberlo hecho. Esos pensamientos que tenemos nosotros, hermano, pues que tiene que entender, hermano, que pues, es mi hijo, es mi hija, es mi hermano, es mi mamá. La pregunta es: ¿qué hizo Jesús? ¿Se fue tras su familia terrenal? No. ¿Le dolió a Jesús? Mucho. Más que usted se puede imaginar. ¿Por qué? Porque Cristo vino al mundo a salvarlo. Y no tener a su madre y a sus hermanos allí, sí le dolía. Bastante. Pero Él tomó una decisión. ¿Y sabe por qué la tomó? Para que nosotros no tuviéramos excusa. Tenemos que decidir: nuestra familia terrenal o nuestra familia celestial. Esa es la paz que realmente debemos de tener. Por eso es formar soldados. Tenemos que ir construyendo la vida de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22, vamos a leer todos los versículos, pero anótenlos. Ya leímos parte en esta mañana, ¿verdad? Pero Efesios capítulo 2, noten ustedes cómo es que dice ahí en el versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, dice, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tenemos que tomar una decisión. Empezar a formar este soldado que Dios quiere en nosotros. Eso es lo que tiene de especial la paz. Tener la paz con Dios y no con el hombre. Primera Tesalonicenses, por eso Pablo continúa diciendo en la primera carta a los Tesalonicenses. Noten ustedes ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4 y versículos 9 al 12. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 9 en adelante. Dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Dice: porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Dice: pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Dice: que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ahí está la clave. Estemos tranquilos, vamos a tener una vida tranquila cuando decidimos correctamente. Pero es algo que tiene que continuar. Es algo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir. No podemos retroceder. No podemos ser fieles un año y de repente retroceder. Tenemos que seguir. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que lleguemos al final de nuestros días. Tenemos que seguir adelante. Nunca se acaba el formar este soldado. Necesitamos seguir adelante. Pero también, ¿verdad? La paz de Dios ayuda a vencer la paz de este mundo. Noten ustedes, estamos en Mateo capítulo 10.
Nos ayuda a vencer la paz de este mundo. Y versículos 37 al 39 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahí está la clave. Cristo espera que cada uno de nosotros recibamos su doctrina con gratitud y fortaleza. Solamente así podremos vencer la carne y convertirnos en verdaderos siervos de Él. Solamente así. Solamente así. Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22, anótenlos. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Viene este joven y le dice, maestro bueno. Y le hace la pregunta que todos debemos de hacer. ¿Qué bien haré para recibir la vida eterna? Y Cristo, ¿verdad?, le empieza a explicar. Y le empieza a decir, bueno, cumple con los mandamientos que Dios ha establecido. Honra a tu padre, a tu madre, y en fin, empieza a decirle Jesús estos mandamientos. Y él dice, Señor, todos estos mandamientos los he hecho desde mi niñez, como diciendo, ya la tengo hecha. Ya estaba él como diciendo, a ver, ya la tengo bien hecha, gracias a Dios. Le dice Jesús, ok, ¿quieres ser perfecto? Ok, hay una cosa que hacer. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven y sigue. Cuando él escuchó eso, lo único que pudo hacer es voltearse y retirarse de Cristo. Se fue triste. Cristo sabía dónde estaba su corazón. Cristo le estaba pidiendo, deja de amar el dinero y ámame a mí. Y a todos nosotros nos pide lo mismo. Por eso dice ahí, que ame a padre, a madre, más que a mí. El que ame a hijo, a hija, más que a mí, no es digno de mí. Tenemos que amar a Cristo lo suficiente. Tenemos que amar a Cristo más que a cualquier persona, cualquier cosa en este mundo. Solamente así podremos vencer el pecado. Solamente así podremos conquistar este mundo, vencer la paz de este mundo. Solamente así, no hay otra manera. Eso es lo que tiene de especial la paz de Dios. Se toma decisión. Se toma, ¿verdad?, amar a Dios. Y es algo interesante que a veces no ponemos a ver. Lucas capítulo 9, versículos 23 al 27. Lucas capítulo 9, versículos 23 al 27. Noten cómo dice aquí, en Lucas capítulo 9, versículos 23 al 27. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, dice, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Interesante cómo es que Cristo nos ayuda a entender estas cosas, nos ayuda a motivarnos, nos ayuda a comprender, ¿verdad?, cómo es que debemos encontrar la verdadera paz. Entonces la paz no es hacer los problemas a un lado. La paz no es vivir junto al pecado. La paz no es estar bien con el mundo. La paz es interior entre nosotros y Dios. ¿Cómo nos encontramos?
delante de Dios. Eso es lo especial. Saber que tenemos la tranquilidad, que somos parte del rebaño, saber que tenemos la tranquilidad, que somos parte de los siervos de Dios, y saber que tenemos la tranquilidad que si moremos en este instante, lo único que queda adelante es la eternidad junto al Padre. Eso es paz. Espero en Dios, ¿verdad?, que cada uno de nosotros comprendamos estas cosas y las entendamos de esta manera y empecemos a realmente a poner como Cristo lo hizo, ¿verdad?, de esta manera. Lo que Cristo pidió, Él lo vivió. Entonces Él pidió que ibas a estar enemistado con tu familia. ¿Por qué? Porque Él lo vivió y Él sabía que esto venía. Y lo predicó antes que sucediera. O sea, Él sabía que iba a suceder. Pero gracias a esto, ¿se acuerdan ustedes cuando Él estaba en la cruz? Estaba allí María y estaba Juan. ¿Y qué le dice María? He aquí tu hijo, he aquí tu madre. María entonces continúa en las cosas de Dios. Gracias a esto, Santiago y Judas, las dos epístolas que usted mira en el Nuevo Testamento, son de dos hermanos en la carne de Cristo, que ahora nos exhortan a ser firmes y fieles y no retirarnos nada. Ellos comprendieron, gracias a la firmeza de Jesús. Entonces lo que estoy diciendo con esto, que hay mucho que ganar cuando nos hacemos verdaderos soldados de Cristo. Hay mucho que ganar cuando realmente decidimos seguir a Dios. Y nuestra familia va a llegar en el tiempo de Dios, no en el de nosotros. Las personas que más amamos van a estar aquí junto a nosotros en el momento adecuado. Y tal vez no lo miremos como Cristo, ¿verdad? Vamos a hablarlo físicamente, ya había muerto. Tal vez podemos morir y no verlo. Pero si seguimos la firmeza, vamos a dejar sembrado a Cristo en los corazones de ellos, que algún día, no muy lejano, en el tiempo de Dios, ellos van a venir y escuchar la palabra de Dios. Esa es la paz que debemos de conquistar. Esta mañana, si usted no es bautizado, le invitamos a que obtenga la paz interior. Eso que le estorba a usted, que no puede llenar en su alma, es el perdón de pecados. Si usted ya fue bautizado y tristemente ha decidido más a sus seres queridos que a Dios, arrepiéntase en este día. Pídale perdón a Dios. Dios está con los brazos abiertos para perdonar sus pecados, pero decida correctamente de aquí en adelante y forme su fe en las cosas de Dios. Si es así, vamos a estar de pie para cantar el canto que la hermana ha preparado y le esperamos.